La fama de Mikhail Bodianoy le resultaba incómoda. Su nombre era demasiado sonoro. Me apartaron porque soy judío, diría más tarde, pero nadie lo escucharía, porque en ese momento ya lo estarían llamando a su casa, preguntándole a dónde podían enviar las coronas. ¿Qué hizo él para que el sistema le arrebatara de golpe todo? Sus cargos, títulos y reputación. ¿Por qué fue acusado de uno de los crímenes más terribles? Él siguió subiendo al escenario, incluso cuando todos esperaban que se rindiera. No pidió clemencia, pero la verdad llegó demasiado tarde, e incluso entonces nadie se disculpó. La voz de Mikhail Bodianoy sonaba un poco grave. A veces sus entonaciones eran torpes, pero en eso residía la magia. No intentaba ser un héroe ni fingir ser un rebelde elegante. Simplemente se ponía ante la cámara y el público sonreía. Popandopoulos no era solo gracioso o memorable. Estaba vivo, como si hubiera salido de la pantalla y pudiera aparecer en el banco de al lado, iniciar una conversación con los transeúntes o contarles un chiste. Sus frases se extendieron como la pólvora, convirtiéndose en citas populares. ¿Y por qué estoy tan enamorado de ti?, se repetía en tranvías, colas y cocinas. El propio actor no sospechaba que algún día su nombre sería recordado principalmente por este papel, a pesar de que dedicó toda su vida al teatro, soñando con producciones serias, no con musicales de acordeón y bailes. Pero el destino decidió lo contrario. Un solo papel en la pantalla y el amor del público se volvieron abrumadores. Se convirtió en un símbolo de una época, sin siquiera darse cuenta en ese momento de cuán firmemente este personaje se arraigaría en la memoria colectiva. Sin embargo, para entender por qué le sucedió esto a él, por qué el personaje resultó ser tan orgánico y cálido, hay que volver a donde todo comenzó, a finales de diciembre de 1924. Fue entonces cuando en Kharkov, en la familia de Grigori y María Bodianoy, nació un niño destinado a cambiar la idea de la comedia musical. En ese momento, nada presagiaba una carrera artística. La casa era normal, al igual que la vida en ella. Su padre, un hombre sensato y exigente, soñaba con que su hijo encontrara una profesión sólida y respetada. Se le propuso al chico ser ingeniero, médico o cualquier cosa menos alguien que cantara y bailara bajo los focos. El teatro, en opinión del padre, era un juego, no un oficio, polvo fugaz que no podía alimentar a un hombre. Cuando Mikhail cumplió 14 años, la familia se mudó a Kislovodsk. Allí, el joven se encontró por primera vez en una atmósfera donde podía respirar libremente en el escenario. En los clubes de teatro de la escuela, se sentía como en casa. Allí lo escuchaban. Allí vio por primera vez que el público podía reír y llorar con sus palabras. Todo lo que se había acumulado en él, el anhelo de ser escuchado, de ser necesario, encontró una salida en cada escena, en cada actuación amateur. Esos escenarios escolares se convirtieron en algo más que un simple pasatiempo para él. Era su espacio de libertad, un lugar donde no se requería permiso. Después de terminar la escuela en 1941, Mikhail, sin dudarlo, se fue a Leningrado, donde ingresó al segundo año del Instituto de Teatro. En ese momento, nadie sabía que el mundo estaba a punto de estallar, que lo que venía por delante eran evacuaciones, frentes y casas quemadas. Pero él persiguió su sueño con tenacidad, casi a tientas. Incluso su hermano Robert, que había llegado a Kislovodsk con su familia, no sospechaba que ese encuentro sería el último. 2 años después, no regresaría del campo de batalla. En ese momento, Mikhail ya estaba lejos, física y espiritualmente.
Sus pensamientos estaban ocupados con el escenario, las oportunidades y los roles. Incluso si el mundo familiar se derrumbaba a su alrededor, él ya había elegido su camino. Y nadie, ni siquiera su padre con su mirada obstinada, podía ya desviarlo de ese camino. Cuando las primeras explosiones sacudieron Leningrado y la ciudad, que hasta hace poco parecía una puerta a un sueño, se convirtió en una dura zona de espera. Mikhail Vodyanoi no se echó atrás. Junto con el Instituto de Teatro, fue evacuado primero lejos del frente, a ciudades más tranquilas. Pero incluso allí, donde lo que resonaba no era la música, sino las noticias de los partes de guerra, el escenario seguía vivo. Los estudios transcurrían en condiciones difíciles, con ensayos en sótanos, sin vestuario, luz ni comida. Pero cada salida a los escenarios improvisados era como un acto de resistencia. No solo seguía estudiando, sino que vivía de ello, como si el propio escenario lo protegiera del horror de lo que estaba sucediendo. En 1943, cuando el mundo aturdido por la guerra aún no sabía cuándo y cómo terminaría todo, él ya estaba ante el público del Teatro Dramático de Piatigorsk. Pequeñas salas, decorados modestos, espectadores cansados que no venían por el lujo, sino por la esperanza. En tales condiciones, la actuación se convertía en una medicina para quienes estaban en la sala y para quien estaba en el escenario. Fue allí donde Mikhail comenzó a transformarse en un verdadero artista, comedido, flexible y atento a las entonaciones y miradas. No hacía movimientos bruscos, escuchaba el espacio y lo llenaba consigo mismo, como si el teatro fuera una extensión de su aliento. Cada actuación no era un ensayo, sino una lucha por el derecho a ser uno mismo. Después del final de la guerra, cuando el país comenzaba a recuperarse, se mudó a Lvov. La ciudad estaba mezclada con dolor y juntó una nueva esperanza, y fue allí donde por un corto tiempo trabajó en la filarmónica, cantaba, actuaba, se buscaba a sí mismo entre la música y la palabra, pero todo encajó cuando surgió la oportunidad de unirse a la compañía de un nuevo teatro de comedia musical. No era solo un lugar de trabajo, era un paso a otro mundo, donde se requería no solo habilidad actoral, sino la capacidad de ser brillante, vivaz y contagioso. Mikhail se enamoraba de cada papel y, un día, de su compañera de escenario. Margarita Diomina no solo estaba a su lado en el escenario, lo miraba como si siempre supiera cuál sería el siguiente paso. Tenía algo muy terrenal y a la vez emocionante, como si la música resonara dentro de ella. Rápidamente, se volvieron inseparables. Ensayos, giras, discusión de roles. En 1952, Mikhail y Margarita se casaron. No fue un arrebato de pasión, sino una unión donde el escenario era el tercer participante. Los unía, los fortalecía y marcaba el ritmo de sus vidas. Juntos crecieron como actores, juntos buscaban la forma de sonar el amor en el escenario y fuera de él. Y cuanto más se enamoraba el público de Mikhail, más se aferraba a la que lo conocía, sin máscara ni maquillaje. Cuando la compañía del teatro de comedia musical fue trasladada a Odessa, fue como un cambio de viento, brillante, sureño, generoso. La ciudad, que sabía reír y llorar al mismo tiempo, parecía esperar a un artista con su voz, gestos y sinceridad. Odessa recibió a la compañía con los brazos abiertos, pero uno en particular se adaptó rápidamente. Mikhail Vodyanoi. Era como si en él se hubiera fusionado todo lo que los habitantes de Odessa amaban: un sentido del humor sin vulgaridad, calidez sin falsedad y un poco de descaro, muy al estilo de Odessa. Él no actuaba, vivía en los papeles,
y el público le respondía con una tormenta de aplausos. Cada una de sus apariciones en el escenario se convertía en un evento. Creaba personajes que no solo eran graciosos, sino también reconocibles. Bodianoy no interpretaba una máscara, sino un alma con sus debilidades, sueños tontos y un eterno anhelo de amor. Alfred Doolittle, en My Fair Lady, no era una caricatura, sino un hombre bondadoso, testarudo y amante de la vida. En Mademoiselle Nitouche, su floridor exudaba una encantadora inseguridad. En Serenata Tardía, Kostya Gusyatnikov le recordaba al público que incluso el sentimiento más simple puede sonar como una sinfonía. Y cuando en la obra Al amanecer salía al escenario Mishka Yaponchik, el público se quedaba sin aliento. No solo daba vida a una leyenda de Odessa, sino que devolvía al público su ciudad con su carácter, su humor y su dolor. Pero lo más sorprendente fue cómo Bodianoy convertía en victoria lo que podría haber sido un obstáculo. Su dicción especial, un poco tosca, con terminaciones suaves y redondeadas, al principio causaba dudas en los directores, pero fue precisamente eso lo que se convirtió en su estilo característico. Sus frases sonaban como las de nadie más, enganchaban el oído como un raro acorde musical y se grababan en la memoria. No hablaba según las reglas de la dicción escénica, sino de forma humana, y eso lo hacía vivo. Uno de los suyos fue durante este periodo que el nombre de Mikhail Bodianoy comenzó a sonar particularmente fuerte. Los periódicos escribían sobre él, el público se peleaba por las entradas, el teatro estaba en el centro de la vida cultural de la ciudad. No solo actuaba, se convirtió en parte del espíritu mismo de Odessa, tan reconocible como la escalera de Potemkin o los gobios fritos en el mercado de Privos. El público no solo lo amaba, sentía que era uno de ellos. Y eso no era reconocimiento, sino un verdadero parentesco. Cuando se estrenó la comedia musical sobre la guerra civil, pocos esperaban que la película no solo fuera un éxito de taquilla, sino que se convirtiera en una leyenda. El título parecía demasiado ligero, el tema demasiado atrevido y el estilo no seguía los cánones, pero en cuanto el público vio a Mikhail Bodianoy en el papel de Popandopoulos, todas las dudas desaparecieron. No actuaba. Existía en la pantalla con tal facilidad como si hubiera nacido para ese papel. No era un héroe elegante ni un galán fatal, sino un encantador bromista con un brillo inmutable en los ojos. Y el público se enamoró al instante. Las frases de su personaje se extendieron por todo el país. Las repetían niños y adultos, obreros e intelectuales. El irónico «¿Y por qué estoy tan enamorado de ti?» se convertía en una declaración de amor. «¿Y por qué te callas como un pez del hielo?» era un reproche universal en cualquier conversación. Popandopoulos comenzó a vivir aparte de la película, como un fenómeno cultural independiente. En este personaje, la gente reconocía no solo al actor, sino también una parte de sí mismos, bondadosa, ligera y optimista. Mikhail Bodianoy resultó ser no solo un artista, sino la voz de una generación, en la que se sentía tristeza, risa y una profunda humanidad. Después de tal éxito, su fama ya no dependía de nuevos papeles. El nombre se convirtió en un sello de calidad, pero él no se iba a dormir en los laureles. En 1976, Mikhail Bodianoy se convirtió en el primer artista de opereta en recibir el título de Artista del Pueblo de la URSS. No fue solo un reconocimiento a sus méritos, sino una especie de corrección histórica. Ahora, la comedia musical, gracias a él, se consideraba un arte serio. Él sentía que había llegado el momento de dar al escenario no solo su energía, sino también su sabiduría.
En él maduró la idea de no ser solo un participante, sino un creador, un motor. Comenzó a dirigir obras, a buscar nuevas formas y a ayudar a los jóvenes artistas a encontrar su camino. No le interesaba el brillo de los títulos, quería que el escenario siguiera resonando después de él. Por eso, cuando en 1979 le ofrecieron liderar el Teatro de Comedia Musical de Odessa, no dudó. Era una nueva etapa, no menos arriesgada que salir al escenario, ser director artístico, tomar decisiones de las que dependía la compañía. Todo eso parecía una continuación natural de su camino. Estaba listo para la responsabilidad, para los desafíos creativos, para invertir en toda una institución en lugar de en un solo papel. Pero aún no sabía que ese paso sería un punto de inflexión y que entre bastidores ya no se acumulaban aplausos, sino sombras. Su voz seguía sonando con la energía del escenario, pero ahora se le añadía la entonación de la confianza de un líder. Mikhail Vodyanoi no solo asumió el teatro como un cargo, lo percibía como un organismo vivo, del que era responsable desde el primer clavo hasta el último acorde. Y cuando surgió la cuestión de un nuevo edificio para el teatro, no esperó instrucciones de arriba. Él mismo llamó a las puertas de los despachos, luchó o convenció. Gracias a sus esfuerzos, comenzó la construcción en la calle Panteleymonovskaya. No era solo un edificio, era un escenario que él mismo había hecho crecer. Un espacio donde los artistas pudieran respirar cómodamente y el público soñar. No se olvidó de los demás. Por iniciativa suya, una de las calles de Odessa recibió el nombre de Leonid Utiosov. Para Vodyanoi, no era solo un gesto, era un acto de respeto hacia quienes habían moldeado el alma cultural de la ciudad. Su autoridad crecía, y con ella crecía la tensión entre aquellos acostumbrados a una jerarquía tranquila y a conexiones inmutables. Con cada nuevo paso, con cada decisión tomada, revelaba la incómoda verdad de alguien. Y cada vez más a menudo, entre bastidores, comenzaron a escucharse comentarios sin público, susurros que se convertían en acusaciones. Entre los que más perdieron con el cambio de dirección estaba el exdirector del teatro, Matvey Oshirovsky. Dejó atrás no solo una oficina vacía, sino también una red de influencia que no quería desmoronarse. Sus partidarios se quedaron en la compañía, en contabilidad, en los departamentos administrativos, y ahora, cada paso de Vodyanoi era acompañado por miradas en las que la sonrisa no alcanzaba a los ojos. Los conflictos abiertos aún no habían comenzado. Todo sucedía de forma más silenciosa. Comentarios en los pasillos, documentos arruinados, llamadas extrañas. Alguien no asistía a un ensayo sin explicación. Alguien era despedido repentinamente. Y de inmediato aparecían acusaciones de crueldad por parte de la dirección. Mikhail trataba de ser justo, pero una sombra se cernía detrás de él, y en ella se escondía la envidia. Continuó trabajando. Creía que si hacía el trabajo honestamente, éste hablaría por sí mismo, pero aún no sabía que contra él se estaba preparando no una disputa creativa, ni un conflicto laboral, sino una verdadera trampa. Y no comenzaría con un gran escándalo, sino con la sonrisa de un hombre que una vez se había llamado amigo. Todo comenzó, como suele suceder, con pequeñas cosas, con subentendidos, con insinuaciones, con una mirada que se desviaba demasiado rápido. Mikhail no entendió de inmediato lo que estaba pasando. Pensó que pasaría, que se calmaría, que alguien simplemente no podía aceptar los cambios. Pero esa ola tenía una dirección diferente. Muy pronto, todo lo que hacía, todo por lo que vivía, comenzó a ser cuestionado.
Primero susurraban sobre rudeza administrativa, luego sobre abusos. Podía refutar cada papel, presentar cada documento, pero el verdadero objetivo era otro. Su vileza era tal que no cabía en la cabeza ni de aquellos que se consideraban sus oponentes. Alrededor de Mikhail Bodianoy comenzaron a difundirse rumores monstruosos, acusaciones que uno no quería creer, pero que de repente empezaron a sonar en boca de gente seria. Intentaron presentarlo no solo como un líder deshonesto, sino como una persona cuyo nombre sería mejor borrar de los carteles. Estas palabras, estas absurdas y terribles acusaciones, no destruían su reputación, golpeaban su corazón. Estaba desconcertado, conmocionado, desanimado. Ningún sentido común podía explicar lo que estaba sucediendo. Él sabía quién estaba detrás de esto, pero probarlo, explicarlo, contra él, jugaban aquellos que sabían usar el sistema para sus propios fines. Y el sistema respondía. Margarita siempre estuvo a su lado. Ella no solo lo conocía, había vivido hombro con él durante décadas. Hicieron giras juntos, actuaron juntos, regresaban a casa de la mano. Era un amor no para fotos, sino para tardes sin palabras. No necesitaban gestos grandiosos, simplemente estaban juntos. No se engañaban, no se separaban, no perdían el ritmo. Su historia era esa rara forma de silencio donde cada paso se entiende sin palabras. Cuando comenzaron estas acusaciones, ella no vaciló ni por un momento, ni en el escenario ni en casa. No exigió explicaciones. Ella sabía quién era él. En esta locura, en esta suciedad, ella seguía siendo su ancla. Pero ni siquiera eso podía detener la avalancha que crecía cada día. Mikhail intentaba mantenerse, intentaba seguir trabajando, ensayando, respondiendo cartas, pero cada nuevo rumor lo destrozaba por dentro. Todavía creía que la razón triunfaría, que la verdad podría protegerlo. Pero cuanto más duraba esta pesadilla, más claramente entendía que lo golpeaban no por un error, no por un fallo, sino porque era demasiado brillante, demasiado honesto, demasiado vivo y por lo tanto incómodo. Y ese era un dolor que ya no se podía reprimir con palabras. Cuando el sistema intervino, quedó claro. Ahora es serio. Ya no eran chismes internos e intrigas teatrales. Era una máquina. No duda, no escucha, no razona. Actúa según un patrón. A Mikhail Bodianoy se le ofreció oficialmente renunciar, no como un artista cansado, sino como una persona cuya presencia se había vuelto indeseable. Le pidieron que desalojara su oficina, que renunciara a sus poderes y que no volviera a aparecer en las reuniones. No le dieron la oportunidad de explicarse. La decisión ya estaba tomada. Le quitaron todo, excepto un título, el de artista del pueblo de la URSS, como si al emitir una sentencia, el sistema hubiera decidido dejar un recuerdo, casi una burla. El teléfono de su apartamento sonaba ahora más a menudo que nunca, pero al otro lado de la línea ya no estaban amigos, directores o colegas. Eran voces anónimas. Preguntaban dónde sería más conveniente llevar las coronas. Sugerían un lugar para el funeral y siempre, con una cortesía forzada, con una entonación casi artística, como si fuera una obra de teatro, y él, el protagonista, que había olvidado su última frase. Sufrió 2 graves ataques al corazón. Siguió luchando, pero ya sabía que era una guerra sin reglas. Todo lo que había construido durante años, ahora se derrumbaba ante sus ojos, como si borraran su nombre, su trabajo, su voz de la memoria. Y entonces comenzó el juicio. Prometieron apertura, objetividad, honestidad. En realidad, era una farsa. Detrás de las grandes palabras se escondía el vacío.
La figura principal de la acusación era una chica, la misma cuyo nombre aparecía en el caso como víctima, y entonces ella salió a la sala del tribunal. Se quedó en silencio, luego comenzó a llorar, y de repente, una confesión. No sabía cómo negarse. La habían persuadido, convencido, obligado. En ese momento, la sala pareció congelarse. En los ojos de la gente destelló una chispa de esperanza. La verdad se abriría paso. Pero no fue suficiente. Había otra testigo, segura, con una mirada ensayada, con una voz tranquila. Hablaba con seguridad, como si estuviera recitando un texto memorizado. Solo que, en los días que ella afirmaba haber estado con Mikhail Bodianoy, él se encontraba en otra ciudad. Las pruebas eran su calendario de giras, cartas, carteles. La investigación guardaba silencio. El tribunal posponía la sesión. Las preguntas se multiplicaban y las respuestas disminuían. Mikhail no pedía compasión. Solo quería ser escuchado, que la mentira no suplantara la verdad. Pero la obra continuaba, solo que en el cartel ya no estaba su nombre. Había otros apellidos, los de los acusadores, firmas, sellos, todo estricto, todo oficial, todo ajeno a la verdad. En el teatro, donde hacía poco su voz resonaba en cada escenario, ahora reinaba el silencio. La compañía esperaba. La obra Al amanecer estaba en cartelera, la misma en la que Mishka Yaponchik era más que un papel. Era un símbolo de Odessa, de travesura, de poesía callejera. Pero ahora todo era diferente. En los carteles había un vacío sin nombre. En la sala, un tenso murmullo. Nadie sabía quién saldría, o si saldría alguien en absoluto. Cuando se apagaron las luces y comenzó la obertura, los corazones se detuvieron. Las primeras escenas pasaron, y él aún no aparecía. Pero de repente, en el momento en que el héroe debía entrar, el silencio se hizo más denso, y entonces él subió al escenario. Mikhail, no como un acusado, ni como un director apartado, sino como un actor, como el alma de ese teatro, como la razón por la que el público había venido, a pesar de todo. La sala pareció estallar. La gente se levantó de sus asientos. Alguien gritaba, alguien aplaudía, alguien simplemente lloraba, sin creer que aquello estuviera sucediendo en la realidad. Lo cubrieron de flores. El escenario no dejaba de recibir ovaciones. Y esa noche quedó claro: hay cosas que no se pueden borrar con un decreto, no se pueden anular con rumores, no se pueden manchar con suciedad. El amor del público era incondicional. No esperaba perdón, no lo necesitaba. Simplemente regresó a donde vivía, pero el cuerpo no perdona la tensión. Toda esa lucha, humillación y espera de justicia lo minaron por dentro. Y cuando el proceso judicial se acercaba a su conclusión lógica, su corazón no resistió por tercera vez. Dejó este mundo no como un absuelto, no como un inocente, sino como un caso cerrado debido al fallecimiento del acusado. Una formulación como si hubiera sido escrita por una máquina fría, sin dolor, sin vergüenza. El sistema guardó silencio. Quienes lo acusaron desaparecieron. Los periódicos no salieron con titulares sobre un error. Solo sus seres queridos y el público sabían lo que realmente había sucedido. La verdad llegó demasiado tarde. No estaba en las decisiones judiciales, pero estaba en los ojos de quienes esa noche estaban en la sala, quienes lo aplaudían de pie, lloraban y susurraban: «Nuestro Mishka ha vuelto». Era el reconocimiento que él merecía, solo que ya no pudo oírlo. Después de que el telón finalmente se bajara, la verdad comenzó a salir lentamente a la superficie, sin pompa, sin titulares. No regresó con tribunas ni discursos. Se abrió camino a través del silencio.
Quienes hasta hace poco le daban la espalda, ahora decían, «Él no pudo». Quienes participaron en la investigación, de repente confesaron, no había pruebas, solo rumores, solo la voluntad de alguien plasmada en papel, pero ya era demasiado tarde. La ciudad que una vez repetía con entusiasmo las frases de Popandopoulos, ahora aprendía a decir su nombre con respeto. El teatro en el que pasó los mejores años de su vida recibió un nuevo nombre, el de Mikhail Bodianoy. No fue solo una decisión, fue un gesto de conciencia. La placa conmemorativa en la casa donde vivió se convirtió en un signo no de recuerdo, sino de disculpa, silenciosa, tardía y amarga. La gente le ponía flores no como a un monumento, sino como a alguien a quien no pudieron proteger a tiempo. Odessa recordaba la voz en la que vivía la calle, recordaba la forma de andar en la que había la ligereza de un artista y la fuerza de un hombre. Ya no estaba en los carteles, pero permanecía en las frases, en las entonaciones de los nuevos actores que, sin siquiera conocerlo en persona, sentían, este escenario se sostiene gracias a él. Se convirtió en parte de la arquitectura del teatro, no como un busto de mármol, sino como el aire en la sala. Se lo arrebataron injustamente al escenario, pero el público no permitió que se lo quitaran. Y ahora, al pasar por la calle Panteleymonovskaya, alguien seguramente levantará la vista hacia la inscripción sobre la entrada, leerá el nombre y lo recordará, tal vez no con palabras, sino con algo dentro, porque hay una verdad que llega demasiado tarde, pero se queda para siempre. Es de esta verdad de donde nacen las verdaderas leyendas